Ya estamos como todos los miércoles con Joaquín Morales. Hola, ¿cómo te va, Joaquín? Hola, Juan, ¿Bien? ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bueno, este último título es para escucharte al respecto porque el juez Bonadío volvió a citar a Cristina Kirchner y a decenas de empresarios en la misma causa de los cuadernos de las coimas, por la cual ya fue citada indagatoria Cristina Kirchner. No solo ya fue citada indagatoria, sino que ya fue procesada, condenada a prisión preventiva por parte del juez, por parte de la Cámara, y Cristina apeló lo único que puede apelar, que es la prisión preventiva. El procesamiento no lo puede apelar, a la Cámara de Casación Penal. Es la tercera indagatoria que le pide. Es la tercera indagatoria, así es. Digamos, acá lo que ha pasado de nuevo, lo que ha sucedido de nuevo es que el empresario Ernesto Clarins, que es un financista, es un hombre que se mueve en la City porteña, digamos, cambia dólares, saca plata del país. Le declaró ante el juez Bonadío y le dijo al juez Bonadío la cantidad de empresarios y los nombres de los empresarios que iban a llevar a Clarins, le llevaban dinero en pesos argentinos para que él los cambiara por dólares y se los entregara al gobierno en dólares. Hasta ahí llega la declaración de Clarins. Hay fuentes judiciales que dicen que Clarins tiene más información, sobre todo de cómo se sacó la plata del país y a dónde fue ese dinero del país. Porque acá se han descubierto, y la verdad, que muchísimo dinero en propiedades, pero no hay ninguna información importante sobre cuentas en el exterior. Y me parece que esto es lo que falta contar por parte de Clarins. Si sacó plata del país, de los funcionarios, para depositarlas en las cuentas en el exterior. Porque por lo general estas cuentas se hacen a nombre de sociedades anónimas que son como muñecas rusas, que van una detrás de la otra. Llegar al corazón de esas cuentas se necesita alguien que conozca muy bien cómo se movieron las cuentas. Al nombre y apellido. Al nombre y apellido, y fundamentalmente el nombre de las empresas. ¿No? Después es más fácil, salvo que sea en paraísos fiscales, es más fácil porque la mayoría de los países hoy, inclusive Suiza, Luxemburgo, Estados Unidos, están obligados a dar los nombres de quienes integran esas empresas, que son en la mayoría de los casos empresas fantasmas, que no existen, más que tienen una oficinita en algún otro país y nada más. Esto es lo que falta de Clarins, que Clarins de eso no habló. Lo que habló fue de la cantidad de empresarios y dio nombres, apellidos, direcciones, que iban a verlo para que él cambiara pesos argentinos por dólares, para que esos dólares se los transfiriera, se los pasara en efectivo al gobierno, a los funcionarios del gobierno kirchnerista. De esa lista que dio Clarins es de lo que surge esta nueva lista de Bonadío que llama a estas empresas. Previo allanamiento, porque claro, la declaración de los testigos arrepentidos, como es Clarins, tiene que ser corroborada por los hechos. Entonces hubo informes a organismos nacionales, a organismos provinciales, para que confirmen que estos empresarios, de quien Clarins hablaba, habían recibido obras públicas, habían tenido sospecha de sobreprecio. Esto se confirmó. Y a partir de ahí se hace esta nueva lista para citar indagatoria. Muchos de esos empresarios ya habían sido indagados y procesados, inclusive. Algunos se salvaron de la prisión porque se convirtieron en arrepentidos. El caso del más importante de ellos, Carlos Wagner, porque era el presidente de la Cámara de la Construcción, y no solo le contó al juez quiénes eran los empresarios de la construcción que participaban de los sobornos, sino también la forma, la mecánica de esos sobornos. Inclusive Wagner dijo en su momento que él se había comprometido ante Debido que si alguno de los contratistas no pagaba, el soborno se lo tenían que descontar de su empresa, de la empresa de Carlos Wagner.
Como garantía. Como garantía, digamos. Era el garante de que un núcleo, no todas, pero de un núcleo de las más importantes empresas, las que estaban en la Cámara Argentina de la Construcción, iban a pagar los sobornos pactados. Esto es lo que declaró Wagner en su momento. De esto surge entonces que, porque acá hay que ver el papel del Ministerio de Planificación Federal. Sí. Ministerio de Planificación Federal que no existió nunca antes de Néstor Kirchner. Antes existía el Ministerio de Economía y Obras Públicas, claro, en alguna época, en otra época existía el Ministerio de Economía por un lado y el Ministerio de Obras Públicas por otro. La Secretaría de Energía por lo general siempre dependía del Ministerio de Economía. La Secretaría de Transporte por lo general siempre dependía del Ministerio de Obras Públicas o de Economía y Obras Públicas. Néstor Kirchner, cuando llega al gobierno, hace un mega ministerio donde caben las obras públicas, la energía, el transporte, que son las grandes cajas de recaudación. Si uno se pone a ver las investigaciones de corrupción de la época kirchnerista que están hasta ahora en marcha, todas han pasado por el Ministerio de Planificación Federal. Más aún, cuando los dirigentes, los empresarios confiesan en calidad de arrepentidos que pagaron para campañas electorales, cosa que en algunos casos es cierto, sí, en algunos casos es parcialmente cierto, porque, digamos, contribuían a la campaña electoral, pero también contribuían en momentos que no eran electorales, todas pasaban, inclusive los aportes a la campaña, por Julio De Vido, por el Ministerio de Planificación. No iban al contador de la campaña electoral a entregarle el dinero, claro, iban a Julio De Vido. Digamos, esto le da una envergadura a ese ministerio como el gran ministerio de la recaudación, que fue imaginado inicialmente por Néstor Kirchner como el gran ministerio de la planificación, de la recaudación. Por eso crea ese ministerio que absorbe las tres cosas que tienen: los contratos del Estado con las obras públicas y los subsidios en el caso de energía, que fueron muchísimos. Después se llegó a ser más de la mitad de todos los subsidios que el Estado entregaba a la energía. Y el transporte, que también estaba subsidiado. Entonces, digamos, o subsidio, o por la vía de los subsidios, por la vía de los contratos de obras públicas, por cualquiera de esas vías era el gran ministerio de la recaudación. De hecho, los otros casos de corrupción que hay son causas menores con respecto de lo que se está investigando acá. Por ejemplo, el caso de Vudú. El caso de Vudú, digamos, se quedó con, que quiso quedarse con una imprenta, con chicones. Esto comparado a la cantidad de millones de pesos y de dólares que se está investigando es muy pequeño, ¿no? Joaquín, hasta el momento siempre Cristina Kirchner ha presentado algún escrito, ha denunciado persecución política en estas causas judiciales. ¿Puede haber un cambio en esta oportunidad o será igual? No, a ver, lo digo en función de toda la gente que declaró. Ella presentó dos escritos en los últimos días, uno pidiendo que la causa de Lázaro Báez, la que va a iniciarse ahora el 26 de febrero, el juicio oral y público, se trasladara a Santa Cruz, sí, a Río Gallegos, porque ahí había una denuncia inicial. Exacto. De la de Carrió, digamos, la del 2008, de sobornos. Claro. La segunda presentación que hizo fue hace muy pocos días, planteando una postergación del juicio oral y público citado ya para el 26 de febrero, porque dice que faltaba un informe que la defensa había pedido a peritos de la Corte Suprema de Justicia. Ninguna de las dos cosas se le aceptaron. Lo de Río Gallego es ridículo, y lo único que falta es que... es una confesión de parte de que la justicia de Santa Cruz, claro, es dependiente o es amiga de los Kirchner. Claro. De hecho, hay fiscales que son sobrinas de Cristina Kirchner. Pero se denegó eso. Y los peritos de la Corte, porque el Tribunal Oral le pidió un informe a los peritos de la Corte sobre cuándo iba a estar ese informe, sí, y informaron que iba a estar en tiempo y forma como para no afectar el derecho a la defensa. Así que tampoco eso va a ser aceptado en la postergación. Cristina Kirchner va a ser juzgada
por el direccionamiento de la obra pública que benefició a Lázaro Báez, va a empezar ese juicio el 26 de febrero a las 12:30 del mediodía. Y ahí tiene que estar ella en este tribunal oral y público. Sin duda, los fueros lo único que impiden es que vaya presa. Todo el proceso judicial, cuando un juez la llama indagatoria, como lo llamó Bonadío, tiene que presentarse. Si no se presenta, el juez tiene que pedirle al Senado el desafuero para mandar a llevarla por la fuerza pública a su juzgado. Tiene que estar, como todos los que están sometidos a juicio oral y público, sentada frente al tribunal todo el tiempo que lleve el juicio, con algunos permisos que tendrá, claro, si por causa de fuerza mayor, pero tiene que estar ahí. No nos olvidemos que Menem, ya siendo senador, fue juzgado en una causa, también fue juzgado en un juicio oral y público, una causa por sobresueldos, sí, y tuvo que asistir a todas las sesiones del juicio oral y público, y era senador, tan senador como es ahora él y Cristina. Así que no, va a tener que estar sentada ahí. Y yo creo que esta causa, digamos, porque esta es la causa de Lázaro Báez, después está la causa de Otesur, que también seguramente va a ser enviada a juicio oral y público por el juez Ercolini dentro de poco. De hecho, la unidad de investigaciones financieras pidió el lunes pasado que esa causa fuera enviada a juicio oral y público cuanto antes, que esa es otra causa que tiene que ver mucho con Lázaro Báez. ¿Por qué? Porque Lázaro Báez cobraba en blanco, el Estado paga en blanco. Él, a través de la ruta del dinero K, que está investigando el juez Casanelo, la convertía en negro en el exterior, y de ahí volvía, y la volvían a convertir en blanco a través de los hoteles de Cristina Kirchner. ¿Por qué la convertían en blanco? Porque ella necesitaba hacer su declaración jurada anual de ganancias con plata blanca. Claro. Y la plata blanca surgía del lavado de dinero de los hoteles. Joaquín... Hay tres causas. Cristina está ya citada a 5 causas, si es que, perdón, a 4, si es que el juez Ercolini la cita por el caso de Otesur, a 5 causas. Va a ser la 5ª causa que está convocada a juicio oral y público, 3 de ellas por delitos de corrupción, ¿no? Bien, te iba a preguntar que cuando vemos ya mucha actividad electoral de varios candidatos o precandidatos para estas elecciones, Cristina Kirchner todavía no ha dado ninguna señal, es más, no ha hecho prácticamente apariciones públicas. ¿Cómo crees que va a afectar su figura estos juicios que se vienen por delante, empezando ya el 26 de febrero? A ver, yo creo que hay alguna parte de todo esto que ya está asumido por sus votantes, ¿no? Porque de hecho muchas de estas cosas se conocen desde hace bastante tiempo. Sí. Y se vienen divulgando. A ver, cuando fue la noticia de la causa de los cuadernos, cuando Diego Cabo, del equipo de La Nación, lo publicó, y bueno, a partir de todos los sucesos que hubo a partir de ese momento, las decisiones que tomó el juez, ella cayó un poco, 5, 7, 8 puntos, después los recuperó. Yo no sé cómo va a influir en la opinión pública el juicio oral y público, que a veces se torna medio aburrido, porque son días, semanas, claro, meses, en la cual se repiten todas las cosas, salvo que haya revelaciones muy importante de parte de testigos. No nos olvidemos que al juicio oral y público van testigos de ambas partes, de la Fiscalía en contra de la acusada, digamos, en este caso de Cristina Kirchner, y de ella misma, testigos que ella misma propone para que seguramente la defiendan. Pero ella concita siempre mucha atención y va a ser una noticia internacional. Sí, posiblemente. Ahora, yo creo que hay una parte de su electorado, no todo, pero hay una parte de su electorado que tiene esto asumido. Más aún creo que consideran como ella que todo esto es parte de una gran... No como ella, porque ella sabe que todo esto es cierto, pero digo, creen el discurso de ella de que esto es una gran conspiración para proscribirla de la presidencia y para proscribirla de la política. Lo cual no es cierto, porque en ninguna de estas causas va a haber sentencia definitiva antes de las elecciones presidenciales. Claro.
Por lo tanto, ella va a ser, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, muy reciente con el caso Menem, en el 2017, va a poder ser perfectamente candidata a presidenta en agosto, en octubre y en noviembre, si hay balotaje. Muy bien. Gracias, Joaquín. Gracias a vos.